Bien, buenos días, estudiantes. Buenos días, gente. Bueno, gracias por estar ahí. Le vamos a dar continuidad a nuestro desarrollo sobre columnas cortas, que era flexión con compresión, en columnas donde la solución del problema de diseño se aborda como un problema de resistencia exclusivamente, eh, y donde los recursos para resolver la resistencia que debemos aportar frente a las demandas requeridas de flexión y carga axial se resuelven una vez que adoptamos los materiales con la utilización de las propiedades mecánicas de los dos materiales, de los tres materiales que usamos, los aceros y el hormigón, y con las dimensiones geométricas. Secciones de hormigón, secciones de aceros, pasivos, activos, y con eso resolvemos el problema. Pero nos quedó pendiente analizar el caso de la flexión en dos direcciones ortogonales, las dos direcciones principales, con carga axial. A esto le llamamos flexocompresión oblicua. Esto ocurre generalmente en las columnas que se encuentran en las esquinas de las plantas de los edificios, teniendo en cuenta que por lo general llegan vigas en una dirección, digamos, X, y también en la dirección perpendicular. Y por lo tanto, hay flexión por el empotramiento que en general se genera entre la viga y la columna, las vigas y las columnas, aparecen momentos flectores en una dirección, digamos la dirección X, y en la otra dirección, en la dirección Y. Ese es el caso que se va a presentar con mayor frecuencia, pero pueden haber otros casos puntualmente. Lo que nosotros estuvimos estudiando hasta ahora es la flexocompresión recta, y la podemos analizar o revisar en este primer gráfico que encontramos en la parte A de la figura, donde tenemos los ejes X e Y donde la expresión de la flexocompresión está dada por una carga excéntrica, que en este caso está representada por Pn, porque estamos buscando resistencias nominales. De eso se trata, por eso aparece el subíndice n, pero en general es una carga excéntrica con excentricidad en la dirección X, que llamamos EX. Como ustedes ya saben, eso genera un eje neutro, que tiene dirección perpendicular a la dirección del eje X, que está determinada en nuestro caso como el plano de cargas. Le vamos a llamar plano de cargas al plano vertical que está cortando en la dirección de la profundidad de la pantalla, el plano vertical que pasa por el punto de aplicación de Pn y el baricentro de la sección. Este plano con esta línea de trazos que tenemos acá es el plano de cargas. Así lo vamos a llamar de aquí en adelante. Hay una excentricidad EX y la carga Pn actuando en la sección. Está ubicada en este punto. Ustedes ya saben que este sistema era equivalente a un momento aplicado en el baricentro y la carga axial aplicada en el baricentro. El sistema entonces es equivalente a una única carga, pero excéntrica respecto del baricéntrico en EX. El producto de Pn por EX, si ustedes aplican la regla de la mano derecha, tomando los 4 dedos de la mano derecha en paralelo, haciendo pasar por la carga Pn, o sea, estamos
dirigiendo los dedos en la dirección de la profundidad de la pantalla y hacen el giro a la derecha, con la mano derecha, la dirección del pulgar está marcando la dirección del eje Y. Bueno, entonces Pn por Ex genera un momento como vector momento. Recuerden que era el vector con dos flechitas en el eje Y. Entonces, el momento lo vamos a llamar MNI. El momento que produce Pn por Ex es una cuestión de nomenclaturas que es importante clarificarlas en el comienzo, porque a veces parecería ser que uno se tiende a confundir. Repito, la excentricidad está en la dirección del eje X, pero el momento tiene dirección del eje Y, ¿no? Ahora, es una flexión en X. Vamos a decir que es flexión en X, porque tenemos una excentricidad en esa dirección. Pero produce un vector momento de flexión que produce compresión en la zona del hormigón y tracción en las fibras extremas opuestas. Utilizando la ayuda de diseño que era el diagrama de interacción, vamos a la figura de la izquierda, donde tenemos tres ejes para representar a la flexión compuesta, una carga axial y dos momentos flectores. Pero vamos a representar el caso de la situación presentada en A con un diagrama de interacción entre la carga Pn y el momento flector que es MNI. Lo vamos a representar en el plano formado por el eje de ordenadas vertical, donde vamos a representar a las cargas axiales, y un eje horizontal, que en este caso lo dibujamos en esta dirección para representar a los momentos MNI. Y ya sabemos que la silueta general de un diagrama de interacción que representa para una determinada configuración geométrica, con sección de hormigón conocida, armaduras y disposición de armaduras conocidas, y materiales, propiedades de los materiales conocidas, representa una curva de todos los puntos para distintas combinaciones de carga axial y del momento que se pueden generar y que producen estados límites últimos, o sea, son puntos de falla, todos. Entonces, este punto en particular, estoy mirando esta curva sobre el plano PN, MNI, y entonces sobre esa curva, sobre ese plano, perdón, aparece una gráfica de el diagrama de momento, carga-momento, diagramas MN, que solemos llamar habitualmente, y ahí estaríamos trabajando en lo que hemos aprendido hasta la semana pasada. Una vez que hemos hecho esta explicación, ahora pasamos a ver qué pasa si la excentricidad de la carga la consideramos solamente en la dirección Y, y entonces lo que se nos genera es una excentricidad E sub I. El mismo caso anterior, pero ahora con excentricidad E sub I. El esquema representa la zona comprimida. El eje neutro, tanto en este caso como en el anterior, es perpendicular al plano de cargas. El plano de cargas ahora es el que va entre el punto de aplicación de Pn y el baricentro. Y perpendicular al plano de cargas aparece la dirección o posición de nuestro eje neutro. Bien, antes también pasaba lo mismo, esta es la dirección del plano de cargas y el eje neutro aparece perpendicular al plano de cargas. Ahora, para el esquema del apartado B de la figura, podemos hacer el mismo razonamiento, pero vamos a utilizar el par de ejes dado por el eje vertical, que representa a las cargas axiales de compresión, estamos hablando de cargas de compresión,
Y utilizaremos ahora el tercer eje ortogonal a los anteriores para representar a los momentos MNX, que provienen de hacer el producto de Pn por E sub i, la excentricidad E sub i. Entonces, cuando hacemos el producto de Pn por excentricidad en i, lo que obtenemos es un momento cuyo, si aplicamos la regla de la mano derecha, como vector momento, vector doble flecha, tiene la dirección de x, y a eso le llamamos momento nominal en la dirección de x, para el cual podemos considerar, como razonamos anteriormente, el correspondiente diagrama de interacción de este momento MNX con PN. Quiere decir que en los planos principales de esta representación estarían las situaciones de flexocompresión recta. En el plano X, para producir un momento Mn en I, o en el plano Y, para producir un momento M. Y están representados en los planos. Ahora bien, la situación de flexión compuesta oblicua es una situación donde la carga equivalente a la combinación de los momentos actuantes en el baricentro, en el eje mecánico, en X y en Y, esos momentos, además de la carga axial, ahora lo representamos con una doble excentricidad. En la flexión compuesta oblicua tenemos, además de la carga axial en compresión, que está pasando por este punto, entrando a la pantalla, pero ahora tenemos una excentricidad en X que produce un momento en la dirección Y, y ahora tenemos una excentricidad en Y que produce un momento flecha o doble flecha en la dirección X. Entonces, por un razonamiento de transpolación, podemos entender ahora que la combinación de dos momentos flectores ortogonales puede dar origen a un diagrama de interacción entre la carga axial Pn, representada en el eje vertical de esta figura, y los dos momentos actuantes, uno en dirección MNI, el otro en dirección MNX, y entonces si consideramos un ángulo en la base del plano MNX-MNI, un ángulo lambda, lo que tendríamos nosotros es un diagrama de interacción, es decir, de resistencias últimas, de triples, ya no es un par ordenado, ternas ordenadas serían, formadas por un PN y dos momentos que se representarían ahora espacialmente por este plano que está hachado acá, pero el que me interesa es la curva momento de momentos y carga axial, que es la curva que está marcada acá y que corresponde, como indicamos acá, al caso C. Este es el caso C. El plano de cargas del esquema de flexión compuesta oblicua está determinado, por definición, por el plano vertical, un plano que corta perpendicularmente a la pantalla y entra en profundidad, ese plano vertical que une el punto de paso, el punto de aplicación de la carga Pn y el baricentro. Ese plano tiene una inclinación o un desvío respecto de la vertical que vamos a llamar con lambda, y es el mismo lambda que nosotros estamos midiendo a partir de la dirección del plano del eje MNX. Esta indicación es tal que si lambda llegase a ser 0,
Si lambda llegase a ser 0, naturalmente que tenemos este diagrama de interacción que combina MNX con PN. Si lambda llegase a ser 0, tenemos el caso de la flexocompresión recta con momento en la dirección X. O si lambda llega a ser 90 grados, tenemos el caso de la flexocompresión recta con momentos y carga axial, pero momentos solo en la dirección Y. Es decir, no hay excentricidad en la dirección Y, sino que hay excentricidad en X, porque MNI corresponde a excentricidad en X, que era este caso. Excentricidad en X produce momento como momento flecha, doble flecha en la dirección Y. Bueno, de manera tal que un punto, voy a elegir este punto, un punto cualquiera ubicado sobre el diagrama de interacción resultante correspondiente al caso C, tendría 3 coordenadas. Una, que sería el valor de Pn, que lo llevo paralelo a este eje, la proyección, y entonces ahí tengo cortando al eje vertical alguno de los infinitos valores que puede asumir Pn. Pero simultáneamente, proyectando sobre los ejes cartesianos, tendré las componentes de MNI y MNX, 3 pares que combinados dan por resultado una situación de falla. ¿Qué era la situación de falla? Una tal en que en la fibra extrema más comprimida, la deformación en el hormigón alcanza el 3 por 1000, 0,003. Bueno, eso es lo que de alguna manera nosotros tenemos explicado en la presentación de introducción a el abordaje de la flexión compuesta oblicua, es decir, lo que acontece en columnas, y volvamos a referenciarnos columnas de rincón o de esquina. Bueno, se puede también hacer un análisis para razonar que el ángulo lambda que tenemos en la base, resulta ser el que se obtiene con el arco tangente del cociente entre la componente de momento en la dirección Y y la componente de momento en la dirección X. Si vuelvo al dibujo, estoy diciendo que este ángulo tiene por tangente este cateto sobre este cateto. La tangente de este ángulo es, si voy desde acá, desde este punto, en la base, en el plano XY, la proyección me da este cateto es MNI y este cateto es MNX. Pero enseguida ustedes pueden razonar que MNI era el producto de PN por EX. Entonces, y MNX es el producto de PN por EI. Entonces, si reescribimos el momento en Y y el momento en X por P por E, veremos que los P se van, pero nos queda también que lambda es el arco tangente o del momento en la dirección Y sobre el momento en la dirección X, o de las excentricidades invertidas, EX sobre EY. Bueno, entonces, si ahora imaginamos no solamente este caso puntual, que se obtiene como una dirección radial desde la posición del eje X en cualquier dirección lambda, si ahora vamos cambiando las posiciones de lambda, podemos pensar que el universo de combinaciones Pn, MNX, MNI, da por resultado ya no una curva de falla, como en el caso de la flexocompresión recta en la dirección X o la flexocompresión recta en la dirección Y,
sino que ahora tenemos todas las posibilidades, entonces ya no se forma una única curva, sino que el conjunto da lo que llamamos una, ahora imagínenlo en volumen, una superficie de falla, que sería sería esta superficie tridimensionalmente evaluada. Y eso da todas las posibilidades de combinaciones de las denominadas superficies de falla. Si sobre la superficie están todos los casos en que se falla, lo que esté por afuera de la superficie, es decir, por arriba de PN, por arriba de este MNI, por afuera, cualquier combinación que dé por afuera son situaciones que no las podemos contemplar porque superan a la superficie de falla. Es decir, la sección no tiene capacidad para absorber esas combinaciones, no la tiene. Alcanza su límite sobre la superficie de falla. A la inversa, cualquier combinación de P, MNI y MNX que tengamos, pero que da un punto al interior de la superficie de falla, es una solución satisfactoria desde el punto de vista de la seguridad. Bien, entonces, sepamos, era lo mismo que pasaba con el diagrama de interacción en flexo-compresión recta. Sobre la curva teníamos situaciones de falla, pero cualquier punto en este plano Z, X, cualquier punto que esté al interior de esta curva, era una situación segura. La sección que estábamos analizando tenía margen para poder alcanzar su resistencia. Esta consideración es importante porque en general, muchas veces en flexión compuesta, hacemos el predimensionado de las secciones. Algunas veces vamos hasta el gráfico de interacción para dimensionar algunos de los elementos, y otras veces nos conformamos con verificar que estemos en el interior de esa curva. Si eso ocurre, muchas veces, según el tipo de problemas, nos consideraremos satisfechos. Por eso la consideración es interesante de tener en cuenta. Ahora ya sabemos que Pn se podía obtener como Pu sobre Φ, Mnx como Mux sobre Φ, y Mni se puede obtener como Mui sobre Φ. Quiere decir que en función de las solicitaciones requeridas, las que provienen del análisis de cargas, tenemos los datos como para ingresar a nuestro diagrama de interacción ahora para flexión compuesta oblicua. Bueno, algo para mostrar. Volvamos un poquitito a este esquema, donde estamos mostrando que el plano de cargas es el que está definido por la inclinación, el desvío del ángulo lambda respecto de la vertical, y que está formado por el punto de paso de Pn y el baricentro. Pero ahora el eje neutro ya no es más perpendicular, al plano de carga, sino que está también desviado respecto del mismo. El eje neutro ahora tiene un desvío en este esquema que aparece una tercera variable, una variable más, no es solamente el ángulo lambda, sino que ahora aparece el ángulo θ, que nos cambia la perspectiva que teníamos antes de que el eje neutro, estoy marcando acá, es perpendicular al plano de carga. Acá ya no es más esto, ¿sí? Y entonces, la profundidad del eje neutro la mediremos en sentido perpendicular al eje neutro, propiamente dicho, y estaba dada por C, y ahora tenemos una magnitud que ya no es el canto H que teníamos en la sección de flexión compuesta recta, sino que esta marca que tenemos entre los puntos extremos de las fibras extremas, pero en sentido perpendicular a la dirección del eje neutro, a eso lo llamamos H. Bueno, acá está resaltado que el plano de la flexión
no coincide con el plano de cargas. Este es el plano de la flexión. Si nosotros ponemos la regla de la mano derecha entrando los 4 dedos sobre este plano vertical, en este caso el dedo de la mano derecha, el dedo pulgar de la mano derecha, da la dirección del momento flector, que es un momento doble flecha en la dirección del eje neutro, ¿no? Si nos ponemos la mano entrando con los 4 dedos a la pantalla, la dirección de la mano derecha es la dirección del eje neutro. Y entonces, esta distancia es la distancia entre el punto de aplicación, define este eje, define el plano de flexión. Plano de flexión no coincide con el plano de carga. El plano de flexión pasa por el eje neutro. Bueno, hechas esas consideraciones, ampliamos la silueta que teníamos ahora y entonces, de nuevo, la carga Pn y el baricentro de la sección definen el plano de carga, como acabamos de decir, que tiene un desvío respecto de la vertical de un ángulo lambda. Aquí están marcadas la excentricidad en la dirección de X y la excentricidad en la dirección del eje Y. Ahora marcamos la posición del eje neutro desviado respecto de un ángulo θ, y entonces el eje neutro queda definido por este eje NN. Está acá, NN. Y entonces el eje neutro está resaltado en este punto, y el plano de flexión es este llamado FF, lo pasamos por el baricentro de la sección, es perpendicular al eje neutro, aunque no tiene nada que ver en cuanto a la posición que adopta el plano de cargas. En un caso general, tendremos como dato el Pn que necesitamos porque viene de Pu sobre Φ, y en general tendremos la relación entre Mu sobre, en la dirección X, y el Mu en la dirección Y sobre el Pn, el Pu, y tendremos como datos en general las excentricidades. De manera tal que nuestro plano de cargas quedará definido. El tema será encontrar el tema. O sea que lambda puede llegar a quedarnos definido, porque lambda es la relación entre las excentricidades, lo podríamos conocer. Lo que costaría ahora es ubicar una posición del eje neutro que restituya el equilibrio. Este es el plano de deformaciones últimas, con deformaciones en la fibra más comprimida, que ponen a esta sección en falla. Y están marcadas, por lo tanto, aplicando lo que ya sabemos de ecuaciones de compatibilidad, podemos conocer las deformaciones de las armaduras pasivas, y acá está representada la deformación de una barra o un cordón de pretensado si lo hubiera. Aparece la curvatura, la profundidad del eje neutro y la altura total que va entre este punto y este punto. Mario, ¿me estás escuchando? Sí, ingeniero, no le quería interrumpir, pero le quedan 5 minutos. Exactamente, porque lo estaba llevando más o menos. Esto nos permite entonces, si conocemos si planteamos un plano de deformaciones últimas, podemos conocer, si adoptamos con pivot en el punto de 3 por 1000, entonces por ecuaciones de compatibilidad podemos conocer la curvatura, la profundidad del eje neutro y las deformaciones en todas las armaduras. Entrando a las ecuaciones constitutivas, las deformaciones nos conducen a las tensiones, y con las tensiones multiplicadas por las áreas, por ejemplo, en la profundidad del eje neutro podemos encontrar la resultante de compresión y las resultantes de tracciones y compresiones provistas por las armaduras pasivas y activas, según que estén en la zona traccionada, generarán tracciones, o que caigan en la zona comprimida, generarán compresiones. Y entonces lo que vamos a hacer a partir de la próxima reunión es intentar un repaso rápido del planteamiento analítico de la solución de diseño por resistencia, de este caso, de flexión compuesta oblicua. Volvemos en la próxima reunión.